Hola a todos y a todas. En este video vamos a estar viendo cómo se puede ir actualizando un trámite de egreso desde el sistema de CIU Guaraní. Dentro de nuestro menú contamos con un módulo de egresados y allí dentro contamos con un submódulo que es de actualizaciones. Dentro de este submódulo contamos con diferentes operaciones, muchas de ellas del tipo ABM, que nos van a permitir cargar diferentes elementos propios del circuito egreso, como son los juramentos, menciones, colaciones, etc. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todo trámite de egreso se mueve siguiendo un determinado circuito. Para cada certificación podemos configurar diferentes circuitos de egreso. Los circuitos de egreso se cargan desde una operación que es administrar circuitos de egreso y que, como podemos ver en los ejemplos que ya vienen cargados, cada uno de estos circuitos cuenta con una serie de transiciones. Estas transiciones consisten en señalar un estado inicial o estado anterior, desde donde se va a encontrar nuestro trámite, la acción que se puede realizar durante ese estado y el estado siguiente al que quedará el trámite luego de realizar dicha acción. A su vez, para cada una de estas transiciones, podemos señalar qué tipo de formularios se van a generar en dicha transición y también podemos indicar diferentes datos que se puede ir solicitando a la persona y que tenga que completar durante dichas transiciones. De esta forma, nuestro trámite va a poder ir avanzando en las diferentes transiciones de nuestro circuito de egreso hasta llegar a su estado final. ¿Cómo se hacen estas actualizaciones? Bueno, dentro del submódulo de actualizaciones del módulo de egresados, tenemos la operación de actualizar trámites de certificación. Dentro de esta operación vamos a tener que buscar al alumno y allí el sistema nos va a mostrar los diferentes certificados y trámites que tenemos en cuestión, en qué estados se encuentran, y seleccionando uno vamos a poder ir viendo las diferentes transiciones por las cuales podemos pasar el trámite. Por ejemplo, que se encuentra en un estado actual recién iniciado, por lo cual no tiene un estado todavía, podemos indicarle una serie de acciones que ya tenemos precargadas para dicho estado, como detectar egresados o iniciar solicitud. Y aquí se nos cargan los posibles nuevos estados que tenemos a partir de dicha acción. En este caso solamente hay una transición que va de estado actual y tiene la acción iniciar solicitud y que lo deja con un estado nuevo de área de títulos. De esta manera podemos ir actualizando nuestros trámites de certificación hasta que puedan llegar a su estado final. A su vez, dentro del módulo de egresados, también contamos en actualizaciones con otras operaciones que forman parte de este circuito, como puede ser el adjuntar documentación a un expediente de egreso, en el caso de que estemos vinculados con el sistema Sudoku para manejar expedientes digitales, administrar diploma y analítico digital, en caso de que no se utilizarán el diploma en papel. También podemos administrar el suplemento del título de un alumno, anular certificaciones, aceptar solicitudes de certificación, etc. Y también contamos con una serie de reportes que están relacionados a nuestros circuitos de egreso, como el reporte de alumnos por determinada colación, que es un dato que se puede asociar al trámite, reporte de los trámites de certificación en sí, reportes de estados de trámite de certificación, buscando más por en qué estado se encuentran los trámites, y también un reporte que nos permite ver qué alumnos adeudan requisitos de egreso. Muchísimas gracias a todos y a todas.